Hola, hola, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más a través de nuestra agenda informativa en el Foro de Noticias, donde vamos a hacernos acompañar siempre con entrevistados que nos ilustran, nos dan espacio a los debates de altura y conforme a lo relacionado del país, lógicamente, para seguir dialogando con cada uno de ellos. Y hoy vamos a compartir experiencias y su punto de vista con el analista político, ex juez y también ha tenido cargos en instituciones públicas. Estaríamos o estamos hablando del abogado René Altamirano, un hombre que de una o de otra manera pues deja huella donde camina, pero huella de la buena, y no queremos usar adjetivos didabosos con él, al contrario hay que decir al César lo de César y al pan pan y al vino vino. Bueno, abogado Altamirano, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con la teleaudiencia de su programa y siempre dispuesto a colaborar y a opinar y a orientar sobre todo a la población sobre los temas más importantes con el propósito pues de que pues este país tenga mejores posibilidades, que podamos construir una nación con un futuro para todos y con el ánimo de que las cosas siempre cambien para bien. No sabemos por qué pregunta iniciar y romper el hielo con el abogado Altamirano, porque eh, hay muchas interrogantes. Si iniciamos con el tema político, estaríamos iniciando como con toda la carne de la salud. Pero bueno, estos son los gajes del oficio. Abogado Altamirano, vamos a iniciar en tema judicial. Reestructuración del Ministerio Público, nuevo fiscal general. No habíamos hecho, ya días como no lo miramos al abogado Altamirano, no le habíamos preguntado a él sobre este tema. ¿Cómo ve el actuar de la nueva fiscalía del país? Pero yo miro dos cosas. Siento pues que hay una manifiesta intención y han habido algunas actividades que nos hacen pensar que la nueva fiscalía tiene un propósito de mejorar el Ministerio Público, de que esto cambie, de que se levante esa institución, pero en realidad por el otro lado no hemos visto cambios importantes y por ejemplo los mismos fiscales, por ejemplo estos fiscales de contra la corrupción, derechos humanos, los mismos fiscales que han estado atrás con un bajo rendimiento en ese tema, son los que siguen a la cabeza de esas instituciones. Yo creo que porque para que algo cambie, tenemos que hacer cosas diferentes, pero si arriba tienen una intención, si hay una política, si hay una orientación, pero los que están materialmente realizando la actividad son los mismos, tienen sus mismos vicios, sus mismos mecanismos, su desidia, pues, porque una de las cosas es que a veces uno cree que, o aspira a que los fiscales sean como más activos, más proactivos, que no esperen hasta que sea un escándalo para realizar una actividad. Y siento que eso, en esa parte no ha cambiado. Y una cosa importante que hay que decir cuando uno habla del Ministerio Público. Arlington, el país en materia de justicia tiene un problemita serio. Alta debilidad de las instituciones. ¿Por qué, por ejemplo, hay una lista Engel y nos dicen en otro país fulano y mengano y estos están en actividades irregulares o actividades de corrupción? Porque se dan cuenta en Nueva York primero y después aquí. Porque la institución que debería de hacer esa actividad aquí no la está haciendo, tiene debilidad. ¿Por qué quieren traer la MASI? Y aquí voy concluyendo con el cuestionamiento. ¿Por qué quieren traer la MASI? O sea, van a traer a alguien que le enseñe a los fiscales hondureños a acusar. Y van a traer una MASI para que esos fiscales no discriminen cuando que acusen al que comete delito, y que eso significa que están cuestionando, diciendo que los fiscales ahorita solo acusan a algunos y a otros no. ¿Qué nos va a enseñar la MASI?
no nos van a enseñar cómo aplicar el Código Penal y todo eso es de los jueces. Nos van a venir a enseñar que hay que investigar, que hay que acusar a todos. Entonces yo creo que para qué esperar nosotros de que venga una comisión y que la ONU y que nombre a aquel y que si va a hacer esto y que va a hacer lo otro. Ahorita los nuevos fiscales deben iniciar el trabajo que hipotéticamente debió haber hecho la MASI desde el año pasado y que todavía no viene. No es que no necesitamos que venga ese equipo a decirnos, acusen a todos, porque solo acusan a este, o porque no han acusado a este. No guarden las investigaciones, no las escondan. Entonces, yo creo que este es el reto principal de la fiscalía es que yo voy a hacer mi trabajo para levantar esta institución, porque si la fiscalía fuera una institución fuerte y consolidada, no necesitaríamos que alguien de fuera nos diga cómo acusar. Además, abogado, cuando estuvo la MASI, se acuerda anteriormente que muchos fiscales, incluso yo escuchaba comentarios de ellos, que ellos decían de que la investigación la hacían ellos y que ellos les entregaban los informes y que lo único que hacía la MASI era presentar el requerimiento fiscal, pero todo lo investigativo y todo el trabajo, el informe lo hacían ellos. Ahora bien, relacionado con el tema de la CICI, ¿por qué no darle más potestad o darle un poquito más de libertad, podríamos decir la palabra, al director de la UFERCO, a Luis Javier Santos, que creemos nosotros que tiene capacidad para que pues sea el encargado de perseguir los actos de corrupción en cuanto a funcionarios se trata? ¿No le parece algo contradictorio esto? Es que yo tengo una idea un poquito diferente. Y le pregunto, este tiempo que la UFERCO ha estado, póngale que se quejaban de que es que en el gobierno anterior había algún tipo de presión o alguien manipulaba para que no se acusara nada. Sí, que le dieran un poco más de libertad, digamos. Esa es una hipótesis porque nunca presentaron ellos una denuncia, que indicara quién era el que impedía que acusaran a tal o cual persona. Entonces yo me pregunto, ¿y el tiempo que hemos estado allá, 2 años, haciendo la actividad, ya la UFERCO sin la presión, sin la intimidación que implicaba antes, y qué se lo impide ahora, y qué se lo ha impedido el año pasado y el año antepasado? Nada. Yo francamente creo que hay un problema con el titular del UFERCO, que le gusta demasiado la propaganda, es histriónico y es menos efectivo. Creo que si él ha estado todo este tiempo en UFERCO y UFERCO no ha funcionado, a lo mejor UFERCO necesita sangre fresca, una persona que hable menos y haga más. Pregunto una cosa, con UFERCO y con cualquiera. Si ellos eran los que hacían las investigaciones, si ellos eran todos los que preparaban todo, ¿por qué ahora no presentan los casos para que miren ellos que es innecesario, que no necesitan que alguien les venga a decir qué hacer? O sea, ¿qué le impide? A lo mejor el camino sea darle autonomía a los fiscales para que puedan acusar y no necesitar permiso de nadie, y tener un filtro o tener una contraparte en el sentido de que si se advierte que un fiscal ha presentado una acusación de manera maliciosa para perjudicar a alguien, que sea enjuiciado como cualquier otro, porque hay un problemita con lo que digo. Solo pueden acusar los fiscales. A lo mejor hay que, a la par de que usted le da autonomía a los fiscales para que presenten una acusación, abrir una puerta pequeña que en algunos casos y con determinadas características y eventualidades, las personas particulares, el ciudadano común, pueda contratar a un abogado y presentar su propia acusación, y que no tengan ellos el control total de la acusación, porque eso se ha prestado para manipulaciones. He oído una gran cantidad de veces de gente que es acusada
y acusada y se hace el gran escándalo. Cuando va al juicio es absuelta, ya estuvo 2 años en la cárcel, ya nadie le compra si vendía, y ya nadie le vende si compraba, y ya nadie lo contrata si era un profesional que necesitaba ofrecer su servicio, y no hay nadie para pedirle disculpas. Y el fiscal que presentó esa acusación infundada sigue como si nada. Eso no puede suceder. 2 cositas: autonomía para los fiscales y con determinadas condiciones y características que los ciudadanos puedan presentar acusaciones de manera independiente sin permiso de la fiscalía. ¿Habría que reformar entonces el Código Penal o solicitar una ampliación en el Congreso Nacional, digo yo, algunos estatutos ahí? Porque es el mismo Congreso en que permite y es el mismo Congreso que ha permitido a abogado Altamirano proteger a los funcionarios. Usted que conoce más del proceso de la jurisprudencia del Poder Judicial, ¿hay algunas lagunas ahí que hay que fortalecerlas entonces? Bueno, en el caso de la autonomía, yo creo que se trata de reformar el reglamento, la ley del Ministerio Público, sí, y el reglamento. En el caso de permitir una acusación, permitir que una persona privada se constituya como acusador, sí se necesita una reforma en el Código Procesal Penal. Y creo que sería como darle al ciudadano un espacio pequeño que permita evadir cualquier manipulación hecha por el Ministerio Público. Con eso nosotros podemos empujar para que funcione el Ministerio Público. Pero en el fondo aquí, y tomando una cosa que usted dijo con el asunto ese, si los fiscales, como dice, eran los que preparaban todo, montaban el caso, ¿por qué no lo habían presentado? ¿Qué les impedía presentarlo? Entonces aquí hay un problema de debilidad institucional del Ministerio Público. Si el Ministerio Público es una institución institucionalmente débil, si la Corte no tiene los cambios necesarios para evitar la mora judicial y evitar la manipulación que a veces se sucede ahí, entonces el Estado es débil y vamos a siempre a estar esperando que en Nueva York nos digan qué fue lo que pasó en un caso que nos afectó a nosotros. Ojo, sí, pero hay que decir algo también. Mire que las personas que extraditan, pues yo no lo puedo asegurar, pero el daño por haber participado en actividades, sí, de tráfico y todo eso, se sucedió en Honduras. Pero el que les cobra una tajada y la multa y les asegura los bienes y se los lleva para allá es Estados Unidos. Nosotros nos quedamos con el daño y ellos quedan con la resarcción del daño. Eso no cuadra. Bueno, referente al tema que usted decía, autonomía en la fiscalía o debilidad del mismo, ¿no le parece contradictorio esto, abogado Altamirano, en virtud de que incluso en el Poder Legislativo se han escudado para reformarlo el Código Penal y que los funcionarios sean protegidos? Entonces el fiscal queda coartado entonces prácticamente para no procesar a algunos funcionarios. Este es mi punto de vista en torno a la reforma, pero usted decía que es muy fundamental. Ahora bien, se tendría que hacer algunos análisis. Usted, si fuera un diputado y le tocara presentar alguna moción ante el Pleno, podría presentar una moción para enjuiciar a los funcionarios públicos, que tenga la prioridad la fiscalía. Yo le voy a decir una cosa: la falta de enjuiciamiento de actos de corrupción actualmente no tiene que ver con falta de ley, tiene que ver o con falta de investigación en el Ministerio Público o con falta de voluntad para presentar las acusaciones. Así de sencillo. Ahorita simplemente UFERCO no está muy activa. Pareciera que los señores del UFERCO están esperando que venga alguien de la MASI a decirles cómo hacer su trabajo y cómo presentar las acusaciones.
realmente ahorita mismo no hay nada que les impida. Yo ahorita lo que diría es que hay que ver por qué no funcionan esas fiscalías y por qué no están presentando las acusaciones y esperando que otro venga a decirles, preséntela. Bueno, nos hemos metido bastante al tema de la fiscalía, fíjese, con el abogado. Pero es que en una cosa nos lleva a la otra. Qué bonito esto, escuchar experimentados en la materia. Nos trasladamos a la Corte Suprema ahora. ¿Cómo está ahora con la magistrada presidenta de la Corte, la abogada Obando? Ha bajado, la vemos bajo perfil ahorita, incluso no la vemos así como muy influyente en los medios, pero como usted decía, a veces no es bueno gastar rostro ante los medios de comunicación y que las expectativas que esperan el pueblo sean otras, a lo pactado o a lo esperado por el funcionario. ¿Cómo anda la Corte Suprema? Bueno, mire, yo con el tema de la participación activa ahí en los medios de la magistrada presidente, sí, tengo que decirle que hay una regla general para los jueces y magistrados, ¿va? Es que los jueces hablan a través de sus sentencias. O sea, usted no necesita explicarle a la gente que tal o cual cosa suya es en beneficio de la justicia. Él va a sentir que su actividad es en beneficio de la justicia. Él lo va a percibir cuando haya eso. Lo que sí hay que indicar es que ha habido demasiada discusión o incidencia política en el hecho de que la Corte pues se reúna, se organice y pues oigo gente que dice que hay condiciones de que se haga tal o cual cosa o que se beneficie a tal o cual persona y que por eso no se reúnen o que por eso no se le cedió el puesto a tal o a cual. Yo lo que creo que el problema que tenemos es la incidencia política en la actividad de la Corte Suprema de Justicia. Eso no debería de ocurrir, ha venido ocurriendo ya tiempos, ahorita se agudizó porque obviamente nosotros tenemos una sociedad confrontada por razones de tipo político, no debería ser así. Creo que a mí, por ejemplo, que me gusta la política, yo creo que al que le gusta la política debería de entender de que el que no piensa como él no es su enemigo, es su adversario. Y si está en la participación política y le gusta tal o participar en política, ese pues mínimo debería ser su amigo. Sí. Y que debemos aprender, digo, y los hondureños por la confrontación que tenemos, a que no podemos ser enemigos de la gente que no piensa como nosotros. Pues eso es horrible, creer que todo el mundo tiene que pensar conmigo o cuando yo estoy en el poder todos tienen que pensar como yo. Entonces digo yo que aquí hay un tema de tolerancia, pero en lo principal es que como la Corte, el Estado de Honduras la elige políticamente, ¿verdad? Porque el Congreso son políticos. Yo creo que el mecanismo para elegir la Corte es demasiado político y llegó al punto en que ya está causando problemas para la administración y el impartimiento de justicia, y el Estado de Honduras ahora, desde hoy, debe plantearse otra forma de elegir los magistrados de la Corte Suprema que no permita que la confrontación política se traslade a la cancha de la Corte. Creo yo pues que hay que buscar la manera para que regrese o retome la normalidad la Corte Suprema de Justicia, porque la necesidad, el país tiene una debilidad y el país está a la saga porque el ciudadano normal tiene la percepción de que aquí no hay una justicia correctamente aplicada. Cuando él sienta que hay justicia, se va a empeñar más en hacer grande este país, porque aquí uno oye frases que es inadmisible. Cuando usted va a comprar algo, ¿la adquiere normal o con impuesto? ¿Cómo es eso? Lo normal es evadir.
es anormal pagar Anormal, impuestos. Que no deberían usar esa regla es pregunta. terrible. Exacto. Y eso sucede todos los días. ¿La quieren normal o con el impuesto? Sí, el impuesto. No. Lo normal es cumplir la ley pagando su impuesto. Lo anormal es que no le den factura o que no se pague el impuesto para no enterarlo al fisco. A eso debemos volver nosotros, a civilizar el Estado de Honduras para que sea un Estado de Derecho. Porque así como ese caso, hay gente que dice, ¿y por qué me van a quitar a mí de aquí de la calle? Si a fulano lo dejaron que hiciera una cosa en la acera y no le han hecho nada. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de pervertir la percepción de justicia que tenga la población. Honduras y cualquier otro estado debe aspirar a que la gente tenga confianza en la justicia para que respete las normas y se conduzca conforme a la ley. Bueno, abogado, me dice producción que me tengo que ir a la primera pausa. Vamos a seguir dialogando con el connotado profesional del derecho, René Altamirano. Vamos a desarrollar el tema conforme vayamos avanzando. Vamos a irle a preguntar de política, no crea que no está dentro de nuestra agenda. Y algunas otras preguntas que van a ir relacionadas siempre con el tema actual. Primera pausa, ya regresamos a través de nuestra agenda informativa en el Foro de Noticias. Pausa, ya regresamos. Gracias por continuar siempre con nuestra agenda informativa y en este espacio donde sentamos, no podríamos dejar en el banquillo los acusados. Se escucha un poco en términos despectivos esto, va, como decir, acusado. Sentamos en el banquillo los acusados, así, a los invitados. Sí. Más bien dijimos, compartimos esta tribuna, esta trinchera, va, y el honor de compartir con los invitados, independientemente de las decisiones que pueden haber, porque esto es un debate, a veces uno no está de acuerdo y está para repreguntar en torno a diversos temas. Abogado, nos ubicamos con el tema político, ya hablamos tema judicial, a usted que nos viene sintonizando, hemos hecho un repaso de la Fiscalía. A veces hay que hacerle un examen al fiscal, a Zelaya, Jorge Zelaya, hay que hacerle un examen también a la abogada Obando, presidenta de la Corte. No crea que hay que hacerle a cada 6 meses un examen y ver cómo se está replanteando, porque los abogados independientes, como el abogado Altamirano, son los primeros que alzan la voz, los que van allá y los que hacen protestas y dicen, no, esto no nos está gustando, retraso en la mora judicial, malas prácticas en algunos fiscales, pero bueno, esos son parte de los temas que hemos ido desarrollando en el transcurso del programa. Abogado, el tema político, usted se conoce que ha sido abanderillado, funcionario, mejor dicho, para ser más puntual, del Partido Libertad y Refundación. Vamos a hablar de su partido. Vemos que es el partido ahorita, no solo de gobierno, sino que también que más le está metiendo en campañas políticas con Rixi. El movimiento Rixi se llama, ¿cómo se llama? No, el de Rixi se llama Por es el de Jorge Cádiz. El 28. El 28 de Morena Libre es el de Racel Tomé. 28 es el de Carlos Zelaya. El de Rixi se llama Rixi, no hay que, pero va enlazado. Los ahí. Movimientos, por ejemplo, el POR ya la declaró su candidata. Los movimientos van a determinar quiénes van a ser sus candidatos. Bueno, pero a esto vamos. Es el único partido que tiene las baterías recargadas hasta el momento, el único partido. ¿Qué cree que pueda pasar acá en las elecciones internas de Libre? Bueno, en Libre nadie puede negar pues la dosis de influencia y la dependencia del partido del presidente Zelaya, ¿verdad? Él es nuestro líder, un guía,
creo que es una persona que aún de fuera del partido reconocen su habilidad y su capacidad. Sí. De manera que a mí me parece, por ejemplo, que objetivamente la candidatura que tenga el apoyo o el visto bueno o el beneplácito de él va a ser el candidato. En este caso, creo que el mejor candidato que tenemos o la mejor candidata que tenemos pues es la compañera Rixi Moncada. Ya el fin de semana anterior, uno de los movimientos fuertes, el POR, ya se adhirió y la designó como su candidata presidencial. El 28 igual, de manera pues que los movimientos grandes o más fuertes ya han fijado un punto. Creo que el proceso electoral interno va a ser señor Calix contra la compañera Rixi, ¿verdad? El compañero Calix contra la compañera Rixi. Veo difícil, pues, que en este caso Calix tenga mayores posibilidades, sobre todo porque a veces la gente ve en él, ¿verdad?, algunas frases muy vinculadas a Juan Orlando, y se sabe pues que él tiene vínculos familiares con personas que eran soporte de Juan Orlando. Eso es una desventaja para él, a pesar de que a veces dice críticas del partido que son ciertas y tienen mucho de cierto, ¿verdad? El partido, él cuestiona su falta de estructura, de organización o la dependencia de una persona o de un grupo familiar, pero es que si no hay una estructura que haya tenido un proceso de consolidación, pues lo que va a privar son los liderazgos. En política así funciona. Ahora, hay otra cosa que hay que indicar acá. Realmente lo que pasó con el presidente Juan Orlando Hernández creo que ha sido devastador en el Partido Nacional, y aunque algunas personas tengan aspiraciones o quisieran tener una participación más activa, temen pues que lo vinculen a aquella situación y eso ha limitado su evolución. El Partido Nacional, siento yo que está en shock por el golpe que sufrió. Los liberales, pues con todo respeto, porque la verdad es que tengo amigos en todos los partidos y yo no soy enemigo de la gente que no piensa como yo, pero los liberales no tienen un liderazgo consolidado. Partido Liberal, como no tenía estructura, vida orgánica, los consejos locales y departamentales eran puramente figurativos, no tenía estructura, entonces ellos necesitan para levantarse o para resurgir que tener un liderazgo fuerte, un liderazgo que hegemonice sobre los demás, que haya quien quiera quitarlo de ahí y que él tenga la fuerza para mantenerse. Eso es un liderazgo. Lo que pasa con Mel, ¿verdad? O sea, obviamente hay gente que no está con Mel y quisiera bajárselo. Y él pelea su espacio, puesto que se lo ha ganado y eso nadie lo puede quitar. Y eso es lo que hace que un partido tenga fuerza. No hay un antagonismo que permita que varios grupos luchen en el Partido Liberal. Y una característica del Partido Liberal tenía una baraja de izquierda a derecha y todos esos grupos se levantaban a luchar en cada proceso interno y eso hacía que mucha gente anduviera trabajando por lograr su objetivo. Lo de Nasralla, pues estoy como configurando lo que yo miro. Lo de Nasralla es un tema de que es una persona que oscila bastante y ya ha participado 3 veces en procesos electorales y ha fracasado, y su comportamiento cada vez es más errático. Eso le permite a usted ver que una oposición débil, sin un lineamiento y sin estructura, difícilmente tiene fuerza frente a un partido que esté en el poder. El poder significa influencia, recursos. Cuando uno está en el poder, todos quieren ser amigos de uno. Cuando uno tiene poder o un gran puesto, hasta bonito lo miran.
Eso usted lo puede ver, ¿va? Sí, así Uno es. puede estar feo y todo, pero lo miran cipote. El poder tiene esa condición, ese atractivo, ese es un imán. imán, sí. Y tiene los recursos que en Honduras los pobres, así como está el sistema, no tienen posibilidades de aspirar, y si bien tienen el derecho, ese derecho solo es un sueño. En Honduras, para tener aspiraciones políticas, hay que tener dinero o tener el valor de gastar bastante dinero, aunque uno no lo tenga de más. Ahí pues yo lo que miro es que hay, hasta ahora por lo menos, sin que la oposición tenga alguna idea o camino donde uno mire que se va a ir estructurando, por eso ve un partido en el poder, sufre desgaste como todo partido en el poder, va sufriendo un desgaste, habrá gente que no está satisfecha, pero todavía la oposición no tiene la posibilidad de capitalizar los errores o defectos que se hayan cometido en el gobierno, de manera que por lo menos hasta la fecha en política las cosas pueden cambiar de un día para otro, de una semana a otro, pero hasta donde llegamos hoy, como decía Don Quijote, veo que la oposición no va a representar mayor obstáculo para que Libre repita por lo menos un periodo más, que al principio lo miraba yo que podía ser difícil porque había unas políticas que no las entendía la gente. Nosotros los de Libre sabemos la intención, sabemos el camino, pero no es importante únicamente lo que yo miro, es importante cómo lo percibe la gente, ¿verdad? Hay cosas que no se han dicho, por ejemplo, ese que hay casi 1 millón de personas sin pagar energía eléctrica, eso debería de tener provocar alguna, pero no hay una buena política de comunicación por parte del gobierno, y creo que esa es una de las debilidades del gobierno. Pero básicamente creo que si la oposición no consolida un proyecto y un liderazgo, va a estar como difícil, porque ahorita que tenga permiso de participar Nasrallah, creo que lo que va a hacer es llegar a dividir a los otros partidos. La democracia en la política es muy fundamental porque es parte de los principios y de los valores. Abogado, nos vamos a centralizar más después le voy a preguntar por los otros partidos, siempre en Libre, porque usted mencionaba algo de Jorge Cáliz con el POR, igualmente con Rick Moncada, que yo los veo que son los candidatos más fuertes. Aquí no hay, aquí hay que decir las cosas por su nombre. Son los candidatos más fuertes. Ahora bien, la participación de el principal líder de este movimiento, su principal, o el comandante, José Manuel Zelaya Rosales, el expresidente, juega un papel fundamental. Digo yo esto porque a veces presentimos que hay un divisionismo, o no sé si sería una táctica dilatoria por parte de los mismos de Libre. Me van a disculpar, no sé, me puse mal acá donde la voz alta mirando. En torno a lo que está pasando con Jorge Cáliz. Voy a hacer una pequeña reseña en torno a lo que está pasando con Jorge Cáliz, porque Jorge Cáliz está constantemente atacando o viendo, podríamos decir, la debilidad de Libre, de su mismo partido. Podríamos decir que hay debilidades en Libre. ¿Por qué no ha actuado el principal líder, el expresidente, para poder, por quiera o no, abogado Altamirano, quiera o no, Jorge Cáliz les va a jalar sus 400, 300 mil votos, se los va a jalar, quiera o no, haciendo números? Entonces, usted que está más cerca ahí del poder político, Mel es un gallo jugado, pareciera como quien dice, este niño está rebelde, yo lo voy a dejar que relinche, que haga lo que sea, pero tarde o temprano lo voy a castigar, digamos, un ejemplo. Me pareciera que se está dejando como un niño rebelde al señor Jorge Cáliz, o aquel papel se está jugando. Bueno, mire, yo estoy de acuerdo con usted con el tema del valor de la democracia. Yo creo que
es una interpretación que estoy haciendo de lo que el presidente Zelaya. El presidente Zelaya y a Libre le conviene que en Libre haya controversia, haya debate, haya discusión, que no todos estemos de acuerdo con una sola cosa. Entonces, esa es la democracia. Entonces, Calix, si lo coarte, Calix y su gente tienen derecho de participar, de luchar y de exponer por qué están en contra de tal o cual cosa. No deberían de llegar al punto destructivo, porque yo creo que es mejor que ellos den su lucha dentro de Libre a que se fueran de Libre y provoquen una incisión. Ahora, hasta ahora, Calix y la gente, los diputados y la gente que yo lo he visto siguiéndolo, está planteando dar su lucha en Libre. Eso es bueno para el país, es bueno para el gobierno, porque este es partido de gobierno, y es bueno para el partido como institución política, porque deja ver que aquí no estamos de acuerdo en todo, deja ver que algunas personas tienen esa posibilidad de criticar, de cuestionar dentro del Libre, y se les permite eso y se les permite la participación, porque el día que Libre deje de tener un debate interno, ese día va a empezar a desaparecer. Hasta ahorita Libre, desde que fue un grupo en las calles, solo ha ido para arriba peleando. Pero el día que aquí sea prohibido cuestionar, criticar, decir en lo que yo no estoy de acuerdo, disentir. Yo, por ejemplo, hay algunas cosas que no las comparto con algunos funcionarios, pero yo no soy enemigo de Libre por eso. Yo, en los espacios oportunos, digo lo que pienso, hago las críticas con el mayor respeto. Entonces yo creo que los compañeros que apoyan a Calix tienen ahora la oportunidad de luchar y de demostrar que tienen la razón. De entrada, siento que van a tener el apoyo de esa gente que tenía una expectativa cuando Libre llegara al poder y no la logró. Siempre hay resentimientos. El Estado no le puede dar trabajo a todos los de un partido, porque entonces esa es la destrucción del Estado. Administrar el Estado pasa por guardar el equilibrio en ese tema de la administración pública y no gastar más de lo que se tiene. Creo que como Calix sería hasta saludable que vengan otros, que planteen su lucha, que planteen su esfuerzo. Entre más movimientos hay luchando en nuestras elecciones internas, a más personas va a llegar el debate interno de Libre, que una de las cosas que Libre ha logrado es opacar el debate de los demás y que la gente debate el problema que Libre está argumentando. Eso ha pasado ya y esa creo que es uno de los atributos de Mel. Otra cosa que pienso, Mel siempre gana en esos encontronazos, en esas grandes discusiones. Él sabe manejar y sacarle provecho a esto, de manera pues que no veo yo como a Calix como un peligro para Libre, sino que cada cosa, amigo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que tiene más cosas buenas para Libre que cosas malas. Cosas malas, bueno, a alguna gente no le va a gustar que él critique los errores que se están cometiendo en el gobierno, a los abusos que pueden estar cometiendo y las cosas que no nos agradan a muchos. Eso es bueno, porque si a usted nadie lo critica, usted cree que todo está bien y sigue cometiendo errores. De manera pues que sí va a incrementar la discusión sobre la problemática interna. Sí tiene material porque es un compañero, está dentro. Eso sería el perjuicio, eso sería lo que no se mira bien, pero lo bueno es que va a haber un buen debate con una persona que la verdad no es advenediza. Él construyó y participó en la construcción del partido y tiene ese derecho a disentir y a luchar por demostrar que tiene la razón. ¿Quién se la da? Eso se va a ver en las elecciones internas, y si él es capaz de estructurar
un movimiento para una elección interna, que es bastante caro. Ese es el problema de la democracia en Honduras, que es muy cara y por eso los pobres solo tienen acceso a votar. Estoy en contra de eso. Una verdadera democracia debería darle al ciudadano de a pie la misma posibilidad del ciudadano que anda en avión, ¿verdad? Pero ese es un camino que debe tocarse, debe empezar a debatirse. Si tuviéramos menos debate, puramente política en el Congreso, estuviéramos debatiendo otras cosas. ¿Cuál es el modelo económico que este país ocupa? ¿Cómo hacemos para que el cambio climático no nos arrolle? ¿Qué vamos a cultivar en los siguientes 5 años? ¿Qué tipo de empresas podemos atraer para que vengan a invertir? Hay otras cosas que se necesita que el Congreso discuta, muchas. ¿Está bien la educación que estamos dando o nos sirve? Nos ha servido hasta ahorita, porque si nos pasan diciendo que un país crece y se desarrolla por su educación, por su calidad, bien, entonces, ¿y la educación de nosotros cuándo se va a discutir si es la correcta? Porque si lo sacamos por los resultados que tenemos, la educación de nosotros no está bien, ¿verdad? Aquí la gente todavía es analfabeta digital y a puras cachas sabe manejar el control y el teléfono celular, pero digitalmente tenemos una población analfabeta. ¿Qué vamos a hacer para eso? ¿O por qué no lo hemos hecho? ¿O cómo lo vamos a restablecer? ¿Qué es lo que digo? Que mientras, por ejemplo, el Congreso debate sobre el conflicto interno político, dejamos de discutir las cosas que este país necesitamos que se discutan. ¿Cómo es que el agua de los ríos se sigue yendo para el mar y no tenemos cómo regar a la orilla del río? Eso no puede suceder, pero el país necesita tener una matriz en el sentido del aprovechamiento de los recursos hídricos. Y no se está haciendo. Hay grandes proyectos, hay cosas bonitas, pero ¿cuándo va a iniciar? ¿Cuándo va a empezar? ¿Para dónde? ¿Quién lo va a hacer y cómo? Eso se está posponiendo. Y hay un gran peligro. Ya vienen las elecciones otra vez. O sea, hay una cosa que debemos de parar, Arlington, y aquí suelto la guitarra porque me emociono. Mire, no puede ser que aquí el periodo de gobierno solo dura 2 años. Porque cuando a los 2 años ya empiezan las internas para la otra elección. No tiene chance ni de sentarse el que llega de presidente. Si cuando llega a ver cómo está la cosa, cómo la dejaron, qué voy a hacer aquí, ve aquí está bien esto no me gusta. Se tira un tiempito, pero a los 2 años ya está buscando otro que lo va a bajar. Sí. Eso no puede ser que vivamos solo en elecciones, si las elecciones no nos han servido de mucho. Bueno, entonces, volviendo al tema de Jorge Calix, nos interesa, abogado. ¿Qué agenda sigue Jorge Calix entonces? ¿La de Libre o la de otras instituciones? Bueno, o sigue la agenda personal de él. Puede seguir 3 agendas, digamos. Si estos fueran los escenarios, la agenda de Libre, la agenda personal de él o la agenda de los otros partidos políticos. A veces uno juega la agenda ajena creyendo que juega la propia. Yo digo que él está en Libre. Queremos que siga en Libre, sí. Y él sigue una agenda dentro de Libre. Eso es lo primero. Lo que quiero decir es que, en mi opinión, él sigue una agenda dentro del partido y por tanto no está siguiendo una agenda externa. A veces cuando uno está en oposición y necesita criticar o darle fuerza a la crítica, puede llegar a excederse o a utilizar frases que no le gustan a la gente, más a la gente de Libre, que es bien quisquillosa y es bien sensible, pero hasta este momento yo creo que el compañero merece esa confianza por lo que ha participado y ha dicho en el libro y que está dentro del libro. Ahora, es que algunas de las cosas que ha hecho que estos compañeros se vayan con Calix tiene que ver con cosas que los han sido insatisfechas dentro de Libre y por tanto están en su derecho. Son compañeros que han luchado y han construido. Recuerde que este partido no lo trajo nadie de Francia ni venía importado de China. Aquí lo hicimos en la calle a mano.
todo está hecho a mano, todo es artesanal. Para que llegue a instituirse bien, hay que trabajar ahí técnicamente. El Partido Libre lo parió el Partido Liberal. Es hijo del Partido Liberal. Recuerde que ahí nació. Después del golpe de Estado se vino, está el Partido Liberal. Y es ahí donde se debilitó el Partido Liberal. Ahí está el golpe bajo que se le dio al Partido Liberal. Bueno, abogado Altamirano, nos interesa la opinión, saber suya específicamente. Hay otro funcionario que fuertemente critica, es Edgardo Castro, y es de Cortés, conocido como el Chele Castro. Camina, como decimos en el ángulo popular, con el machete desenvainado contra el Libre, ¿va? ¿Ha podido dialogar usted? ¿Qué pasa? Que no han podido, hay molestias, sentimos que hubiera como no como oposición ni como división, no usemos esos términos. Podríamos decir que hay molestias en estos funcionarios, o qué ha pasado, es que no logramos entender. Incluso, ¿se acuerdan cuando la elección del presidente del Congreso Nacional, que ahí podríamos hablar de división, porque estaba la parte de Jorge Cáliz, que hubieron bastantes diputados, entre ellos usted sabe que, pero muchos de esos diputados que se jalaron agua para este molino, se fueron incluso, ahora ya están con Libre, digamos, en todo caso con el gobierno de la presidenta Zelaya Castro, pero han sido pocos aquí los disidentes, ¿va? No sé cómo decirle, abogado, la verdad que yo no he podido, lo he llamado, aquí vamos a hacer una opinión nosotros como periodistas, vamos a opinar, vamos a salirnos un poco del esquema del foro. Nosotros como periodistas solo, cuando hacemos un programa de foro, nos dice los reglamentos del periodismo que solo tenemos que preguntar nada más, pero aquí vamos a hacer una opinión, vamos a hacer un programa, vamos a opinar ahorita. Hacer un análisis. Le decía yo que hubo un divorcio acá, pero de ahí se volvieron a hacer los pases o la alianza con algunos diputados, pero se ha quedado el Chele Castro. Creo que es lo más incidentes. Hemos tratado de comunicarnos con el Chele Castro, no crea que no lo hemos hecho, lo hemos llamado, le hemos mandado un mensaje, no hemos tenido respuesta del diputado Castro, no la hemos tenido, porque queremos saber su punto de vista. ¿Qué pasa? La pregunta primordial al Chele Castro sería: ¿qué ha pasado que él no se ha unido el partido sigue siendo libre, pero a estos movimientos, o el partido es libre, pero los movimientos son independientes dentro de la institución política? ¿Qué ha pasado? Cada quien sigue su agenda. Usted ha hablado con el diputado Castro, ha tenido pláticas con él. Podemos romper un poco el manual de la confidencialidad que le haya dicho el diputado Castro a usted, abogado Altamirano. Pues yo soy amigo de Edgardo, como soy amigo de la mayoría de los diputados, amigo cercano de la mayoría de los diputados. Sí. Pero obviamente que los de Cortés sí son amigos, compañeros, sí, claro. Anduvimos en campaña. Y usted anduvo aspirando también. Yo inclusive fui aspirante en una ocasión a la diputación, pero le digo, yo lo que creo es que se ha ido desarrollando un resentimiento en algunos diputados, porque los diputados, obviamente, después de que hacen todo su esfuerzo y su trabajo en la campaña, se les confiere la posibilidad de que pues recomienden personas que se necesita personal de confianza para el partido de gobierno, y siento pues que la queja más grande que he escuchado es que no se ha sido equitativo en la actividad de cederle posibilidades a la gente de tal o cual persona.
eso es lo que más ha sucedido. Usted habló de eso hace algunos en momentos críticos, por ejemplo, que se sentía que la gente vinculada con el compañero Calix estaba como echando un poco para atrás o no siguiendo la agenda correcta. Se les cedió que pudieran acceder a nombrar y a recomendar gente en el Instituto de la Propiedad, en Copeco, donde yo ahorita recuerdo, porque no paso metido en la cuestión interna propiamente del partido, pero creo que no se les ha tratado de manera igual a unos que a otros. Y a las personas que inicialmente se vincularon con Calix cuando la elección de la Junta del Congreso, directiva del Congreso, no se les ha dado buen trato en las instituciones, no se les ha dado el mismo trato que a otros diputados, y eso ha ido creando un resentimiento y un sentimiento de adversidad que los ha llevado a constituirse en un movimiento. Todos ellos eran de diversos movimientos, pero los ha unido esa adversidad. Creo que, como lo he oído tanto, creo que efectivamente existe. También existe el hecho de tener una visión diferente para gobernar, que percibo que algunos la tienen. Y eso creo que ha llegado a radicalizar los extremos de decir las cosas tan duras que a veces dice mi amigo Edgardo Castro. Pero es que también debo decir una cosa: hay algunos funcionarios del gobierno que calladitos se mirarían más bonitos, porque a veces participan innecesariamente y crean unas grandes controversias que lo único que hace es repeler a la persona que tiene una opinión diversa, pero está en libre y quiere que Xiomara tenga éxito y quiere que se construya un país como en el proyecto que trabajamos originalmente en Libre, que es un proyecto maravilloso, porque le digo, todos los partidos tienen un buen proyecto para el país. Entonces, no estoy a desarrollar su proyecto, y cuando un funcionario, en vez de realizar una buena labor como funcionario, usa ese puesto como tribuna para estar, según él, defendiendo a Xiomara, Xiomara se defiende sola. Sí. Xiomara ha hecho cosas buenas. Xiomara no ha controvertido en cosas absurdas a nadie. No, yo le oigo hay algo de yo le oigo su amor por una cosa persistente en ella, recuperar los espacios de las carreteras, ese canal interoceánico, cosas grandes que ella ha propuesto. Ella no necesita, como un buen funcionario defiende a Xiomara, haga bien su trabajo ahí donde lo nombraron, haga que doña Xiomara se sienta satisfecha. Usted hace bien su trabajo, el presidente queda bien. Abogado, nos hemos puesto mal de la garganta, no sé por qué, será el cambio de clima. Ya para ir culminando, porque nos quedan pocos minutos, nos interesa, pero que nos diga así brevemente, porque queremos aprovechar todas las respuestas suyas en base a estas preguntas. ¿Está muerto el Partido Liberal? No, pero ya está cerquita, ya está en coma, ya demasiado tiempo ha pasado fuera del poder, y además no hay nadie queriendo estructurar un partido. La gente se quiere hacer líder, diciendo frases folclóricas o ahí apareciendo una gente en televisión, y el liderazgo es un proceso. Ok, ¿Partido Nacional? ¿Cómo lo ve? El Partido Nacional más bien lo miro de otra manera, como cuando a un boxeador le dan un golpe en la mandíbula, sí, y en esa pelea es difícil que se levante, ¿verdad? Pero usted puede lo veo difícil, pero no significa que esté muerto, que es muy diferente. Está golpeado, está droguis, sí, como le dicen, o en shock, y evidentemente necesita cambiar liderazgo, replantearse, renovarse para poderse levantar. Ahora mismo no lo miro que se pueda levantar de hoy a mañana para seguir y levantarse a seguir dando esta batalla, pero sí, es un partido grande, está estructurado, y creo que se puede renovar. Le pregunto por estos dos movimientos nada más, porque son los que le pueden dar
la pelea Libertad y Refundación, usted decía algo sumamente importante, es cuando se está en el poder se tienen varios factores a favor. Uno, dinero, poder, estructura, y soy amigo de todo el mundo. No queremos menospreciar los otros partidos, pero los otros partidos creo que no serían de la contienda a luchar. Además estamos lejos de la contienda general, de las elecciones generales. Última pregunta, con esto nos vamos, estoy viendo ya el tiempo, me está diciendo producción allá. Tengo que preguntarle por lo local. Le hemos preguntado a nivel general, tengo que preguntarle por lo local. Cuando hablamos de lo local estamos hablando del actual alcalde de San Pedrano. Yo siempre que entrevisto a alguien y que sea de acá, de la localidad, a menos que sea un funcionario que no sea San Pedrano, no llegaría o no estaría acorde la pregunta, pero cuando es de acá, yo tengo que preguntarle lo local. Abogado Altamirano, muchos critican la actual gestión del alcalde Roberto Contreras. Incluso hubo una bofetada, porque para mí es una bofetada, no puedo usar otros términos, lo que hizo los bomberos, no aceptarle el cheque que le dio el edil San Pedrano. Entonces, ¿cuál sería el análisis que usted le daría a don Roberto Contreras? Bueno, yo creo que don Roberto llegó ahí con una aurea triunfadora muy fuerte, pero tiene un problema de que no ha tenido el acompañamiento del partido de gobierno. Yo creo que él ha tenido un problema de malos asesores, en el sentido de que un poquito más de debate y de discusión le hubiera permitido a él tener el beneplácito de Libre y del gobierno y tener el apoyo del gobierno, pero por alguna razón que todavía no entiendo, se vinculó más a Calidonio y a Toñito Rivera, y allí creo que dio un paso en falso, porque los dos venían de perder y tenían una aura de perdedores. Entonces él y luego él viene y él quiere ser candidato de, primero dice que en Narrala, y después que el Partido Liberal. Hoy dice una cosa, mañana dice una otra cosa. Entonces él la perdió confiabilidad. Exacto. O sea, yo no estoy criticando. Yo estoy criticando a don Roberto Contreras, el político. Porque allí creo que no es consolidado. Como persona es buena gente. Ahora sí, como político, tengo una buena amistad con él. Yo quiero que su gestión sea buena, porque yo soy sanpedrano, aquí vivo y no me quiero ir. Y además me encanta esta ciudad. Cuando fui regidor peleé por las cosas buenas de aquí. De manera que yo creo que el problema de don Roberto es que no tiene partido. Recuerde que él vino como candidato de Libre porque no fue registrado en otro lugar. Y yo creo que si este tiempo que falta, don Roberto sigue sin tomar un camino claro, va a quedar como regidor ahí al final. Bueno, abogado René Altamirano, yo le agradezco enormemente, el tiempo se nos ha quedado corto. Hubiéramos querido tener más espacio para seguirle preguntando el tema de la alcaldía en San Pedro Sula, pero bueno, lo vamos a abordar en otros temas. Nos vamos, les deseamos un feliz fin de semana, Dios los guarde, los bendiga. Gracias por acompañarnos en este foro de noticias y siempre manténgase informado a través de nuestros espacios informativos. Nos vamos, hoy sí, hasta pronto.